Dices depende en. Ojito, en español es depende de. Hoy vas a aprender a evitar errores típicos de hablantes de inglés, con frases claras para usar en un café, con amigos y en el trabajo. Es una guía práctica en nivel A2, directa para hablar mejor ya. Y otra bomba rápida, no decimos hacer una decisión, decimos tomar una decisión. En este episodio te damos trucos, ejemplos reales y mini diálogos para que suenes natural, ¿vale? Todo pensado para situaciones de cada día, sin gramática pesada. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos, y nada, me encanta este tema porque, pues, yo también cometí muchos de estos errores. Te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos, ¿no? Yo soy María, y sí, vamos directos. Empezamos con algo súper útil, pedir en un café. Mucha gente dice, puedo tener un café, que suena muy de inglés. En español suena más natural decir, ¿me pones un café, por favor? O ¿me puedes poner un café? Hacemos un roleplay cortito, así práctico. Yo soy el cliente, tú la camarera. Voy. Hola, buenas. Hola, dime, ¿qué te pongo? Quería decir. ¿Puedo tener un café con leche grande? Bueno, no, mejor, me pones un café con leche grande, por favor. Mucho mejor, ¿verdad? Sí, perfecto. Y si quieres sonar aún más natural, me pones un café con leche grande, porfa. Esa frase es como decir can you get me, pero en español usamos poner. Funciona en bares y cafeterías en España, y se entiende en muchos sitios. Detalle rápido, si quieres otro, no digas un otro café. Di simplemente otro café, por favor. Es fácil, pero, claro, al principio se escapa. Seguimos con una trampa muy común, depende. En español va con de. Decimos depende del clima, no depende en el clima. Ese de es importante porque suena correcto y natural. Exacto. Y ya que estamos con preposiciones, dos combinaciones clave, pensar en alguien o algo, y pensar en hacer algo. Mucha gente dice pensar sobre para todo, pero en el día a día usamos pensar en. Estoy pensando en viajar a Valencia, por ejemplo. Y atención con soñar con. No decimos soñar de, decimos soñar con. Sueño con vivir cerca del mar. A mí me ayudó a imaginar que el sueño trae algo conmigo, ¿sabes? Otra joya, no es hacer una decisión. Es tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión hoy, suena natural. Y también decimos tomar una ducha en algunos países, pero en España hoy es más ducharse, igual, tomar, va con muchas cosas. Te cuento una anécdota que vi en un foro, un chico llamó primo a su amigo por error. Quería decir amigo pero dijo primo, y todos se rieron con cariño. Es normal, pasa, pero mejor aprenderlo, amigo es friend, primo es cousin. Son palabras parecidas en otras lenguas y confunden. Yo viví otra situación graciosa con un saludo. En un bar ruidoso, me dijeron, ¿qué tal? Y yo entendí, ¿qué edad? Y respondí, tengo 25 años. Fue raro, ja. Por cierto, edad en español va con tener, tengo 30, no soy 30. Buenísimo, y ya que hablamos de tener, cuidado con el calor. No digas estoy caliente para decir I'm hot, porque suena sexual, la verdad. En español normal decimos tengo calor. Y tengo frío, tengo sueño, todo eso. Hasta aquí tenemos, pedir en el café con me pones, depende de, pensar en, soñar con, tomar una decisión, y expresiones con do tener. Vamos bien, ¿no? Vale, hagamos una mini pausa y probemos lo aprendido. Venga, mini test rápido así divertido. 1. ¿Cómo dices bien? Depende en la lluvia, o, ¿cómo era? 2. Para I'm hot, ¿qué dices? Y 3. Es hacer una decisión, o. 1. Depende de la lluvia. 2. Tengo calor. Y 3. Tomar una decisión. Fácil cuando lo escuchas varias veces, ¿a que sí? Sí, total.
Y recuerda el café, no, puedo tener, mejor me pones. Estas fórmulas son como llaves, las usas y la puerta se abre. Seguimos con algo que, confunde mucho, por dispara. No vamos a hacer teoría larga. Piensa así, muy simple, para es objetivo, destino, propósito, por es causa, motivo, o medio. No es perfecto, pero ayuda mucho. Ejemplos rápidos que son oro. Estudio español para trabajar en España, objetivo claro. Llego tarde por el tráfico, causa. Paso por tu casa, movimiento a través. Con eso ya puedes hablar bastante bien sin bloquearte. Ahora ser y estar, solo una idea útil para el día a día. Si yo digo, estoy aburrido, hablo de mi estado ahora. Si digo soy aburrido, digo que mi personalidad es así. Normalmente quieres estoy aburrido. Y bien y bueno que se mezclan mucho. La comida está muy buena, porque buena describe la comida. Pero cocinas muy bien, porque bien describe cómo cocinas. O sea, bueno para cosas o personas, bien para acciones. Otra frase clave para sonar natural, no digas no hace sentido. En español decimos no tiene sentido. Y también me doy cuenta para iríelais, no realizo. Me di cuenta tarde, pero aprendí. Y una que a mí me encanta, marcar la diferencia. Mucha gente dice hacer la diferencia, muy calcado del inglés. Mejor, este detalle marca la diferencia. Suena nativo, suave y bueno, te abre orejas cuando lo oyes. Preposiciones con movimiento, otra mini píldora. Entrar en un lugar y salir de un lugar. Entro en la tienda, salgo de la tienda. Parece pequeño, pero ayuda a hablar sin dudar. Vale, hagamos otro roleplay, así practicamos en contexto. Tema, planes de fin de semana. Tú y yo quedamos, pero usando las frases correctas. Listo. Voy. María, ¿quedamos el sábado por la tarde? Estoy pensando en ir al cine, pero, no sé qué película ver. Podemos tomar una decisión juntos si quieres. A mí me apetece una comedia. Aunque claro, depende del clima, si hace sol, igual prefiero una terraza. Sí, entiendo. Entonces, si llueve, cine, si hace bueno, quedamos para una terraza. Este plan tiene sentido, ¿no? Sí, totalmente. Y si vamos a la terraza, me pones tu otra ronda, digo pides tu otra ronda, ja, ja. Hablamos el viernes y decidimos bien. Por cierto, otra cosita útil, para planes con amigos, usamos mucho quedar. Reunirse suena más formal, como de trabajo. Con amigos, quedamos mañana, funciona perfecto. Buen apunte. Y en trabajo otro clásico, no digas aplicar para un trabajo. En español decimos solicitar un trabajo o postular a un trabajo. Apliqué suena raro, mejor envié mi solicitud. Falsos amigos que dan guerra, actualmente no es actually. Actualmente es nowadays, para actually di en realidad. En realidad no puedo ir, lo siento. Y cuidado con embarazada. No es embarrassed. Si dices estoy embarazado, y eres un hombre, la gente se va a reír, claramente. Para embarrassed di estoy avergonzado o me da vergüenza. Trucos de memoria para preposiciones, así cortitos. Pensar en alguien, imagina su cara en tu cabeza. Soñar con algo, sueñas y eso viene contigo, contigo. Depende de algo cuelga la decisión, como de un gancho. Otro tip que salva vidas, muy y mucho. Muy va con adjetivos y adverbios, muy cansado, muy bien. Mucho va con verbos o sustantivos, trabajo mucho, tengo mucho trabajo. Repite eso 3 veces y se te queda. También porque y por eso. Porque introduce la causa, no voy porque estoy enfermo. Por eso introduce la consecuencia, estoy enfermo, por eso no voy. Cambiar una por otra suena raro. Ah, y algo de bares, ya que empezamos allí. Si quieres pagar, puedes decir, ¿me cobras por favor?
O la cuenta cuando puedas. No hace falta sonar súper formal, con esas frases vas genial. Antes de cerrar, queremos preguntarte algo, así concreto. ¿Cuál de estos errores te pasa más a ti? ¿Has dicho alguna vez dependen o no hace sentido, o tal vez estoy caliente sin querer? Cuéntanos tu historia y si tienes un truco, compártelo. Y recuerda, equivocarse no es un drama. Lo importante es corregir rápido con estas frases base. La verdad, cuando usas 2 o 3 combinaciones bien, la gente te entiende y suenas mucho más natural. Oye, y si quieres fijar todo esto de verdad, hay un recurso que ayuda un montón. La lección interactiva con el transcript, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Es corta y práctica. Si entra cuando tengas un rato y repasa con calma, te va a marcar la diferencia. Gracias por estar aquí y nada, nos oímos en el próximo Café Lingüístico. Chao.